Buenos días a todos. Señoras, señores, amigos, amigas, bienvenidos esta mañana de viernes. Con esta primera ponencia comenzamos las jornadas de Ciencia y Fe del 7 de junio del 2019. En esta ocasión, el tema es ¿qué es una muerte digna? Estas últimas semanas han estado plagadas de noticias en prensa, en radio y televisión sobre este tema, con personas reales y problemas muy concretos. Todos hemos oído hablar, justo el mes de abril pasado, de una mujer que se llamaba María José Carrasco, con 62 años, que se encontraba enferma terminal de esclerosis múltiple. Seguro que la habéis visto en las noticias, en los periódicos, en la televisión. La enfermedad la tenía postrada durante más de 30 años. Ella era de profesión secretaria judicial y era muy aficionada a la pintura y además una gran amante de la música clásica. Tocaba el piano y pintaba. Quiero decir, era una mujer de nuestra época, con sus opciones de ocio, pero la enfermedad la sumió en una incapacidad del 82%. Si habéis visto las imágenes, eran lamentables. Su marido le tenía que dar de comer, le tenía que administrar las medicinas. Ella apenas podía hablar. Su marido, como digo, la cuidaba, se llama Ángel Hernández, de 70 años. Había solicitado una residencia apropiada para ella, porque a él le costaba mucho trabajo ya con 70 años ayudar a su mujer, pero no lo había conseguido. Hacía 20 años que ella había intentado suicidarse, ella misma, pero su marido la cogió a tiempo, la reanimó y aquello... Pero bueno, la situación había llegado a un término que ella pedía, con la poca voz que le quedaba, pedía que la ayudaran a morir. Su marido, sopesándolo mucho, lo grabó todo en televisión. Están las imágenes colgadas por ahí, por YouTube. Entonces la grabó, le preguntó y le dio fenobarbital con problemas, porque la mujer no podía tragar bien, tenía un problema de... Y bueno, como todos sabéis, falleció el día 3 de abril del 2019. Su marido lo dijo, que había sido él, y bueno, en principio lo detuvieron, luego creo que está en libertad. Pero hay que ver la situación, quiero decir que nos tenemos que poner en esa situación. Otro de los casos es el de Vincent Lambert, un enfermero francés tetrapléjico, del cual nos va a hablar después Amparo, que llevaba en estado vegetativo desde 2009 por causa de un accidente de tráfico. Lleva desde 2009. Tiene 42 años nada más. Y desde 2013 sus médicos han intentado desconectarle en varias ocasiones, pero bueno, pues hay un protocolo muy rígido y para que el paciente no sufra, siempre con la aprobación de su mujer, pero sus padres se han negado y bueno, pues han recurrido a tribunales y en el último momento siempre han conseguido detener la muerte. Bueno, los padres consideran que esto es una eutanasia encubierta, desconectarle, y lo han parado. En el último momento, la última vez, esto que ha salido ahora en las noticias, solicitaron al Comité de Personas Discapacitadas de la ONU y por ese motivo se detuvo. Y antes de ayer se publicó la noticia de Noah Potoven,
esta chica adolescente de 17 años, holandesa, que seguro que lo habéis oído. Primero hablaron de eutanasia y luego han hablado de suicidio. Esta chica tenía 17 años y estaba quejada de estrés postraumático, anorexia y depresión. ¿Pero por qué? Pues porque había sufrido abusos sexuales a los 11, a los 12 años, había sido violada a los 14 años y bueno, pues lo único que había conseguido es que la internaran en un centro donde la tenían atada por la anorexia y bueno, pues ella no quería volver allí. Ella no quería volver a ese centro, pero tampoco tenía, desde su punto de vista, nada por lo que vivir. Entonces acudió a una clínica en Holanda. Sabéis que desde el 2002 hay una ley de eutanasia y en el 2002 se aprobó. Estamos ya en el 2019. Ella se fue a una clínica privada porque la pública no la atendía. Pero hay clínicas privadas. Esta clínica se llama Clínica para Morir, así directamente. Y además es una clínica especializada en personas aquejadas de sufrimiento psíquico, que es uno de los más difíciles de evaluar objetivamente y que figura en la ley de la eutanasia holandesa. Bueno, pues la clínica la rechazó, no vio conveniente practicarlo con ella, pero ella entonces dejó de comer, dejó de beber y fue avisando a los pocos amigos que tenía y entonces ha muerto el domingo, justo en su casa de Arnhem. Como veis, este tema es muy duro, es un tema muy complicado. Pero mi labor en este momento, como miembro del grupo de Ciencia y Fe, y también en calidad de patrono de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, es presentar a una mujer que tengo a mi lado, que algunos conocéis, una chica estupenda, propagandista del centro de Valencia. Sí, porque si no te digo a ti, chica, entonces ¿qué me voy a decir yo? Además es madre como yo, ella tiene 2 hijos y bueno, pues Amparo Castañer Peiró se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Alicante, tiene el título de médico especialista en estomatología por la Universidad de Valencia, además tiene un máster en ortodoncia por la Universidad Complutense y el diploma de estudios avanzados también por la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Complutense. Se doctoró en la Cardenal Herrera en el año 2012 y su tesis se llama Estudio de fiabilidad de las mediciones lineales y angulares de la cefalometría de Rickets, asistida por ordenador. Imposible de repetir. Bueno, ha costado trabajo leerlo, pero tiene calificación de sobresaliente cum laude. También tiene el certificado de salud pública bucodental y el de experto como profesor de religión católica de enseñanza primaria por la Cardenal Herrera también, por la Universidad de Valencia. Y un montón de diplomas de odontopediatría y ortodoncia. Además, ha presentado comunicaciones y ponencias en aproximadamente, yo he contado, más de un centenar de congresos nacionales e internacionales y, bueno, ella misma ha organizado congresos y ha participado en diferentes actividades relacionadas con la gestión universitaria. Así que, Amparo, cuando quieras. Quería daros las gracias por vuestra asistencia y también en especial a Paco Molina, que ha sido la persona que me ha invitado a participar en las jornadas de Ciencia y Fe, que lo organiza, y me habló, pues que, bueno, me pidió que hablara del tema de muerte digna, ¿no? El tema de la muerte, como muy bien ha explicado Mari Carmen, es un tema muy delicado, es un tema que mueve sentimientos, o sea, no es un tema objetivo, sino es un tema que nos mueve a todos muchos sentimientos. Todo el mundo hemos tenido, seguro, pues familiares, personas cercanas que han fallecido y depende de cómo ha sido ese proceso, pues ha despertado en nosotros unos sentimientos, ¿no?
Entonces, es un tema que hay que tratarlo con mucha delicadeza. Yo voy a intentar hacerlo así y también mi objetivo es un poco definir bien todas las nomenclaturas que últimamente se barajan en la sociedad, como es eutanasia, como es suicidio asistido, para que queden las cosas claras y que tengamos todas las ideas un poco claras. El título de la conferencia se llama ¿Qué es una muerte digna? Bueno, pues voy a hacer una pequeña introducción simplemente, decir un poco el concepto de muerte a lo largo de la historia, que ha ido cambiando a través de los siglos, y vamos a poner 3 épocas: la Edad Media, el siglo XIX y la actualidad. En la Edad Media, pues la muerte ocupó un lugar privilegiado en la estructura mental del hombre, y el hecho de que la sociedad medieval conviviera diariamente con la muerte, pues les hacía un poco vivir al día, ¿no? Pero también era un acto social que plasmaba el estatus social de las personas y se reflejaba pues, en el funeral y en la tumba, que reflejaba la riqueza de cada uno. También realizaban unos rituales para acompañar a sus muertos. Y ya en el siglo XIX, pues, la muerte era una experiencia vital como la propia vida. Era habitual que la gente muriera en casa, rodeada de sus familiares. La noticia se extendía a los vecinos y a los amigos, que eran los que iban a la casa a velar al muerto. También salía una comitiva fúnebre con el féretro hacia el cementerio y iban los familiares acompañados pues, de todos los vecinos y de todos los amigos. ¿Pero qué pasa en la sociedad actual? Bueno, pues la muerte queda excluida de nuestra vida diaria. Lo ocultamos como si fuera algo malo y vergonzoso. Muchas veces sabemos de algún amigo que está muy enfermo y muchas veces no sabemos qué hacer, si llamar, no llamar, si visitarlo, la familia a lo mejor a veces se incomoda. Es un tema delicado, ¿no? Un poco un tema tabú. Solimos morir en hospitales y el acto es un acto privado que queda reservado solo para las familias de primer grado. También ha cambiado los ritos y el duelo. Hay una serie de compañías especializadas como son los tanatorios, donde allí se lleva al muerto y la gente amiga pues va allí a los familiares a darles el pésame, y también últimamente pues se está incinerando a la gente. La ley de muerte digna, que se ha aprobado en muchas autonomías de España, la verdad que es una ley que está muy bien dictada, si no fuera porque es un preámbulo luego a una futura ley de la eutanasia, ¿no? Pero ellos reconocen que como es un acto privado y la gente muere en hospitales, pues que lo ideal es que la persona pueda tener una habitación individual, que pueda ir a reunirse con su familia, que puedan estar en intimidad y puedan despedirse, y que puedan recibir también el consuelo religioso si tienen alguna creencia religiosa. ¿Pero qué es muerte digna? Bueno, ya os adelanto también que todas las muertes son dignas. Todas las muertes son dignas, ¿eh? Es que últimamente estamos con que se muere uno dignamente y otro no. No, todas las muertes de la forma que te mueras eres digno. Sí. Bueno, pues según los estudios del profesor de Ética de Cuidados Médicos, el doctor Simón Lorda, él propone el consenso sobre el uso correcto de las palabras, que es el problema que tenemos actualmente. Se habla mucho de suicidio asistido, de eutanasia, de sedación paliativa, pero no sabemos bien qué significa cada cosa. Entonces, vamos a ir definiendo cada término. Según este profesor, vamos a definir lo que es la eutanasia, lo que es el suicidio asistido, lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico, el rechazo del tratamiento por parte del paciente, la sedación paliativa y la suspensión de la atención médica por fallecimiento. ¿Qué es la eutanasia? Bueno, etimológicamente la eutanasia significa buena muerte. Pero la palabra eutanasia se debe usar de una forma restringida a situaciones que producen de forma directa la muerte del paciente. Es decir, es la administración de fármacos que causan de forma directa e inmediata la muerte del paciente. O sea, existe una causa y un efecto. Yo le
inyecto un fármaco al paciente y el paciente muere de forma directa. Hay una causa y un efecto. Según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, dice que existe un error en hablar de eutanasia pasiva y eutanasia activa. No hay eutanasia pasiva, solo hay una eutanasia, que es la de inyectar un fármaco al paciente con intención de terminar con su vida. Estas acciones, esta acción de administrar el fármaco, solamente las puede realizar el profesional médico, con lo cual nosotros necesitamos la intervención de una tercera persona, en este caso es el médico, que realice la acción. Aquí podemos entrar en conflicto, los médicos pueden entrar en conflicto con su propia conciencia, pero ya sabéis que si esto se aprueba, pues luego existe una presión importante por los directores de los hospitales y los directores de los departamentos para que se aplique la eutanasia. También en la encuesta realizada por el CIS en el 2009 sobre los españoles si estaban a favor de legalizar la eutanasia, que de aquí ha salido todo lo que son las leyes de muerte digna, una de las preguntas era si los españoles estaban de acuerdo en practicar la eutanasia a un familiar que estaba sufriendo mucho. La pregunta era más capciosa, si estaba sufriendo mucho, si no había ya nada que hacer, si ya no había ningún tratamiento, si el hombre estaba ahí ya que, pues al final más del 50% estaban a favor. Yo creo que actualmente hay más gente que está a favor de la eutanasia. Pero a la siguiente pregunta, que era, ¿serían ustedes los encargados de practicar la eutanasia a ese familiar? Pues ahí ya la respuesta afirmativa disminuía considerablemente y solamente un 21% contestaba de forma afirmativa. ¿Qué nos indica? Que si es una tercera persona el que lo realiza, pues como que la conciencia la tenemos más tranquila, ¿no? Pero en el caso de que seamos nosotros, pues ya ahí nos lo pensamos un poco más. La eutanasia está permitida en Europa solo en 3 países, en Holanda, en Bélgica y en Luxemburgo. Y también está permitida en Colombia y en Canadá. Se da el caso ahora actualmente en Holanda que hay mucha gente mayor que pasa la frontera y se va a hospitales alemanes. Porque hace 2 años estuvo aquí, invitado también por Paco Molina, el doctor Anselmo Vilar, que nos estuvo contando qué se estaba haciendo en los países que estaba permitida la eutanasia, como era Holanda y Bélgica, y nos contó verdaderas barbaridades. Entonces, pues mucha gente ya mayor en Holanda pasa la frontera para no ingresar en hospitales holandeses y que lo eutanasien sin que ellos quieran. Y también en México, el pastor Gilberto Rocha alerta que en un país donde desaparecen gente, no tanto en México, sino en muchos países latinoamericanos, que sabéis que no hay mucha seguridad, pues si le damos al Estado, el Estado tiene tu DNI, tu firma, tu caligrafía, tiene todo, pues puede escribir una carta perfectamente diciendo que tú habías pedido la eutanasia y eliminar a gente que no les interese. También todos conocéis toda la publicidad que hay alrededor de la eutanasia, libres hasta el final. Son actos buenos, éticos y necesarios, derecho a morir. La verdad que son palabras muy atractivas, libertad, derecho. Son palabras que realmente van entrando en la conciencia de las personas y poco a poco pues lo vamos viendo bien, ¿no? Libertad para morir, derecho a morir. Son palabras que nos incitan, pues son agradables, ¿no? Son bonitas. El segundo punto es el suicidio médicamente asistido. En estos casos se le facilita al paciente, que lo solicita de forma consciente y reiterada, el medicamento para que sea él mismo el que acabe con su vida. Con lo cual el paciente tiene que estar bien físicamente, está claro que un tetrapléjico no se puede suicidar porque le tienen que dar el medicamento o el veneno para que sea él el que se lo tome y fallezca. En estos casos el propio paciente el que realiza la acción. Está permitido en Suiza desde 1942 y en Estados Unidos, en el estado de Oregón, de Montana, Vermont, Washington, Colorado y California. En Suiza hay una clínica que se llama Dignitas, veis también la palabra Dignitas, pues también es una palabra muy agradable y existe un verdadero turismo alrededor del suicidio. Yo he estado mirando a ver qué podía costar un suicidio asistido y oscila entre 7.000 y 10.000 euros en función de cada caso, con los gastos de viaje no incluidos. O sea que realmente es un negocio muy rentable.
Yo entiendo que gente que a lo mejor pues, no tenga muchos escrúpulos, pues esté muy dispuesta a montar negocios así, porque realmente son negocios muy rentables. Hay dos empresas, Eternal Spirit y Dignitas, que como veis seguimos con palabras muy atractivas, muy bonitas, que van entrando en la opinión pública como que es una cosa realmente buena y agradable. Limitación del esfuerzo terapéutico o LED. Vale. La limitación del esfuerzo terapéutico es no iniciar medidas terapéuticas que el profesional sanitario considere inútiles para el tratamiento del paciente. Siempre se realiza bajo el juicio del profesional sanitario. Es verdad que la LED puede permitir la muerte del paciente ya que está en un estado muy malo, está en un estado terminal, pero en ningún momento lo produce, o sea, no hay causa-efecto. También aquí se puede confundir con eutanasia pasiva, pero no es el caso. Cuando el profesional médico ha evaluado que un tratamiento terapéutico no tiene utilidad, pues no tiene obligación médica de practicarlo. Si no, podríamos entrar en obstinación terapéutica. O sea, pongamos un caso de un paciente que tenga un tumor inicial en el pulmón, pero esté totalmente lleno de metástasis en todos los órganos y está en situación ya terminal. Pues practicarle una operación quirúrgica para quitarle el tumor primario, pues que es una cosa inútil, ¿no? Entonces, bueno, pues si el profesional sanitario considera que no le va a mejorar al paciente en nada, pues puede perfectamente no iniciar el tratamiento. La Iglesia Católica también entiende que medios futiles son desproporcionados y que en tal situación no hay obligación moral de iniciarlas. El cuarto punto era el rechazo del tratamiento. Así como la limitación del esfuerzo terapéutico era el profesional que tras evaluar al paciente decía que no era correcto iniciar el tratamiento, aquí es el paciente el que dice que no quiere ser tratado. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos indica que una persona con enfermedad grave e irreversible puede rechazar medios excepcionales, desproporcionados o alternativas terapéuticas con dudosa posibilidad de éxito. O sea, muchas veces al paciente terminal se le puede ofrecer también algún tratamiento alternativo, algún tratamiento poco experimentado. Bueno, pues el paciente lo puede rechazar, ¿no? Esta actitud del paciente debe ser respetada y no se puede confundir con una conducta suicida. Además, este criterio ético básico viene recogido en la Carta de Derechos del Paciente de España, en la Ley General de Sanidad y en la Deontología Médica. Según el artículo 9.2 del Código de Ética y Deontología Médica dictado en 1999, dice que el médico ha de respetar el derecho del paciente a rechazar parcial o totalmente una prueba diagnóstica o un tratamiento. Eso sí, se le debe informar al paciente de las consecuencias de no realizarlo. También por ello es importante que el paciente pueda expresar su voluntad con las voluntades anticipadas o con el testamento vital, que en España está regulado por el artículo 11 de la Ley 41/2002 del 14 de noviembre. Pero si volvemos a la encuesta del CIS, que se realizó en el 2009, los españoles realmente no estaban muy interesados en realizar el testamento vital. Cuando se les preguntó sobre el testamento vital, la mayoría no lo conocían y si les preguntaron si lo iban a hacer cuando le explicaban qué era, pues la verdad contestaban que no iban a hacerlo de forma inmediata. Cuando se les preguntaban las causas, era pues porque no querían pensar en eso, que no se lo habían planteado, que ya lo harían cuando fueran más mayores, que ya lo harían cuando estuvieran enfermos. O sea, realmente no es un debate que está en la calle. La gente no conoce el testamento vital, pero cuando lo conoce tampoco va a ir a la semana siguiente corriendo a hacerlo, ¿no? O sea, es un debate más bien político que nos lo quieren poner como que es una demanda, ¿no?, de la gente. Y es más bien político que de las personas. No sabemos tampoco muy bien las intenciones. Como dato, deciros que el perfil de los encuestados, la gran mayoría habían cursado educación primaria, un poco menos ESO y bachiller elemental, licenciados y graduados solo un 8,2% y estudios de posgrado solo un 0,6%. Estas encuestas son las que luego se han basado la ley de muerte digna, ¿no? La ley de muerte digna, como os he comentado, no está mal, lo único es que pueda ser un preámbulo para una futura ley de la eutanasia. Sedación paliativa.
Bueno, pues la sedación paliativa es la administración de fármacos a un paciente terminal en la dosis adecuada que produzca la reducción de su conciencia, de manera que esto le permita aliviar el sufrimiento causado por una enfermedad terminal. No puede considerarse diferente a cualquier otra actuación médica. O sea, si nosotros estamos ante un paciente terminal, sobre todo, por ejemplo, pacientes que tengan problemas respiratorios, que son, al final, que se ahogan, ¿no? Es muy desagradable para el propio paciente, se le da una sedación paliativa, el paciente le disminuye la consciencia y le acaece la muerte pues, cuando le tenga que llegar. Es verdad que la sedación paliativa puede tener como efecto secundario contribuir a acortar la vida del paciente, pero para evitar confusión con una eutanasia encubierta, que hemos dicho que pues, apelamos al principio moral, que es el principio del doble efecto, que significa que si una acción tiene dos efectos, uno positivo y otro negativo, y nosotros buscamos el efecto positivo, pero de forma involuntaria tenemos el efecto negativo, la actuación es moralmente correcta. Este argumento subyace en el número 2279 del Catecismo de la Iglesia Católica y en el artículo 27.1 del Código de Ética y Ontología Médica dictado en 1999. Además, también todos sabemos que cualquier medicación que nos tomamos, antibiótico, antiinflamatorio, analgésico y cualquier operación quirúrgica, pues todo tiene un efecto secundario negativo, pero aún así pues lo realizamos. Y por último, lo que es la suspensión de la atención médica por fallecimiento. Está claramente definida en el anexo 1 del Real Decreto 2070 del 1999 y este supuesto se presenta cuando el paciente está en muerte cerebral. Este anexo es lo que nosotros, los médicos, se sustentan para la extracción de órganos para realizar los trasplantes. Sabéis que en España somos pioneros en la realización de trasplantes y la Organización Nacional de Trasplantes funciona muy bien. Quizá también porque es una organización independiente totalmente de la política, ¿no? Y del gobierno que esté en el momento. También se puede realizar extracción de órganos cuando un paciente ha sufrido una parada cardiorrespiratoria y tras las maniobras de reanimación cardiopulmonar no ha surtido efecto, ¿no? Entonces, la suspensión de la atención médica en este tipo de pacientes no se puede considerar como eutanasia. Entonces, ya definido todos estos conceptos, vamos a definir qué es el enfermo terminal. Pues según la doctora Cicely Sanders, es aquel paciente que se enfrenta a una muerte inexorable en breve periodo de tiempo. Para Gil y colaboradores, más bien lo definen como un síndrome, el síndrome terminal de enfermedad, que acaecerá la muerte en breve plazo de tiempo por su proceso evolutivo final de las enfermedades crónicas, cuando se han agotado todos los remedios disponibles. ¿Cuáles son las enfermedades terminales más comunes? Sobre todo el cáncer, las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, la cirrosis hepática, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y según Gil y colaboradores, los criterios de diagnóstico del síndrome terminal de enfermedad serían pues, que exista una enfermedad causal de evolución progresiva, el pronóstico de supervivencia menor de un mes, estado general grave, insuficiencia de órgano, único o múltiple, ineficacia comprobada de los tratamientos, ausencia de otros tratamientos activos y complicaciones irreversibles finales. Así que la atención del paciente terminal la tenemos que ver en tres áreas, según la doctora Alicia Zamora. Están los cuidados paliativos, están el aspecto psicosocial y la organización de los cuidados continuados en los distintos lugares que se requieren. Los cuidados paliativos es el tratamiento de síntomas y complicaciones de la enfermedad terminal. Los aspectos psicosociales es que una vez se ha realizado el diagnóstico hay que informar al enfermo y a la familia de la gravedad de la enfermedad. El paciente tiene derecho a conocer la gravedad de su enfermedad porque es el momento de poner en orden sus asuntos. Pueden ser sus asuntos legales, de papeles, como sus asuntos tanto personales y familiares. La comunicación ha de ser de forma asertiva, con palabras sencillas y nunca hay que mentir al paciente porque si no, no le damos la oportunidad de poderse enfrentar a la muerte. En ocasiones el médico puede omitir algún dato que luego más adelante pueda dárselo.
Y la organización de cuidados continuados en los distintos lugares que se requieras, porque normalmente el paciente está en hospitales, pero cada vez más el tratamiento es ambulatorio o en centros especializados o en la propia casa del paciente. Y entonces hay que organizar el tratamiento en los distintos lugares donde esté. Todo esto nos indica que estamos ante un cambio de paradigma en los tratamientos médicos. Si realizamos un recorrido histórico, vemos que durante siglos las personas, la mitad de la población moría a los 30-35 años y la otra mitad no llegaba a los 60 años. De ahí que el pago de las pensiones se puso a los 65 porque prácticamente nadie las iba a cobrar. Aquí también estamos llegando a otro cambio de paradigma, ¿no? La causa más frecuente en hombres era la guerra y las mujeres el parto, y también las infecciones tanto en hombres como en mujeres. Pero a partir de los años 60 del siglo XX la expectativa de vida ha aumentado considerablemente. Entonces, durante siglos nuestro problema ha sido la muerte temprana, pero ahora con la aparición de enfermedades degenerativas nos obliga a tener nuevos planteamientos de atención médica. Este cambio porque sabemos que el 60% de las personas que fallecen han tenido un recorrido de deterioro físico que han necesitado un tratamiento diferente. Luego, el cambio de paradigma en el tratamiento médico es que hemos pasado de curativo a paliativo. O sea, hasta ahora pues teníamos una infección, queríamos un tratamiento curativo, que nos curaran, pero ahora con la aparición de las enfermedades degenerativas ya no tiene solución. A veces hay cánceres que no hay solución y entonces necesitamos tratamientos paliativos. ¿Y qué son los cuidados paliativos? Bueno, pues según el Órgano Mundial de la Salud, la OMS, los define como el enfoque y mejora de la calidad de vida del paciente y sus familiares que se enfrentan a enfermedades que amenazan su vida a través de la prevención y el alivio del sufrimiento. O sea, la persona que está enferma terminal, lo que pretenden los tratamientos paliativos es mejorar la calidad de sus síntomas y de su sufrimiento. ¿Cuál es el equipo de los cuidados paliativos? Pues es un equipo amplio que consta de médicos, enfermeras, auxiliares, asistentes sociales, psicólogos y psiquiatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y agentes de la pastoral sanitaria. Este equipo, como veis, es complejo, es laborioso organizarlo y es muy costoso para el Sistema Nacional de Salud. También este equipo actúa en hospitales, pero cada vez más lo hace de forma ambulatoria, en casa o en los centros especializados. ¿Y qué características tienen los cuidados paliativos? Pues proporciona alivio al dolor y a otros síntomas, considera la muerte como un proceso natural, no se propone acelerar ni retrasar el proceso de morir, ofrece apoyo psicológico y emocional al paciente y a sus familiares, mejora la calidad de vida del paciente en el tratamiento de su enfermedad y da información y se comunica en todo momento con el enfermo y sus familiares o con el cuidador. Estos sanitarios tienen que recibir formación para disminuir la ansiedad que les produce dar una mala noticia tanto al paciente como a los familiares. Y tienen que saber también acompañar emocionalmente al paciente en todo el proceso terminal. Tienen que saber escuchar al enfermo, saber qué dice, cómo lo dice. También tienen que saber escuchar a la familia, cómo está llevando el familiar la enfermedad de su familiar. Entonces, tiene que tratar a la familia y al enfermo como una unidad. Entonces, ya que se habla tanto de muerte digna, hay un estudio muy interesante publicado en los cuadernos de bioética en el número 24, escritos por el doctor Diego Medina, que es profesor de Filosofía y Derecho de la Universidad de Córdoba. El estudio era sobre qué pensaban las personas que iban a morir, que tenían la muerte muy cercana. Bueno, pues en el estudio las conclusiones fueron que una vez que eran conscientes de la cercanía de la muerte, la aceptaban. O sea, habían pasado un proceso, pero luego al final la aceptaban. También vieron una ausencia de miedo hacia la muerte, ¿no? Pero sí que expresaban un temor al sufrimiento. Entonces, pero sí que es verdad que la buena noticia es que actualmente tenemos medicación suficiente para que el paciente no sufra. O sea, la gente no tiene miedo a la muerte, pero tiene miedo al sufrimiento.
eso de que nos dicen que el paciente quiere morir y que pide morir y todo, no es verdad. El paciente lo que no quiere es sufrir. Y también destacaban que muchos pacientes pues, que se enfrentaban, no les habían enseñado a morir, se enfrentaban a lo desconocido, nadie les había preparado, ¿no? El tema de la muerte en España también es un tema tabú, nadie lo habla. A veces pues tenemos algún familiar que va a morir y dice, pues ahora que me voy a morir, te quiero decir, y lo hacemos callar, ¿no? No digas tonterías, no digas nada, ¿no? Entonces, hay una psiquiatra austriaca que fue a hacer la especialidad a Estados Unidos y por circunstancias estuvo con enfermos terminales, y ella comentaba la importancia de escuchar al enfermo en esos momentos. La importancia, que lo que quería decir el paciente en esos momentos o el familiar era muy importante para él, ¿no? Podía ser una cosa muy importante, podía ser una cosa trivial, pues quiero que te quedes con la foto del abuelo, pues cualquier cosa, pero en ese momento tenemos que escucharlo, tenemos una actitud de escucha. La verdad que lo vamos haciendo pues como podemos, porque nadie nos ha formado en eso, ¿no? Entonces, viendo este estudio, vemos que el miedo al sufrimiento era mayor que el miedo a la muerte. Luego, el debate de muerte digna debería ir dirigido más en evitación al sufrimiento y no tanto en eliminación al paciente. Y otra cuestión también sería preparar a la gente para un hecho inevitable, que es el hecho de que vamos a morir, ¿no? ¿Y qué dice la Sociedad Española de Cuidados Paliativos sobre la dignidad humana? Pues afirma que la filosofía de la Sociedad de Cuidados Paliativos no puede ser neutral a la hora de definir la dignidad humana del ser humano, relacionándola solo con la calidad de vida. Afirman categóricamente que la dignidad del paciente en situación terminal está intacta, independientemente del deterioro físico que pueda sufrir debido a su enfermedad terminal, y que su objetivo es mejorar su calidad de vida buscando la excelencia médica, precisamente porque estos enfermos tienen dignidad. O sea que la dignidad de la persona está hasta el final, no depende de su deterioro físico, y que ellos van a tener la excelencia en sus tratamientos con los pacientes terminales. Luego os he traído aquí el caso de Vicent Lambert, que ya lo ha comentado un poco Mari Carmen. Es un paciente que es un francés, tenía 42 años cuando sufrió un accidente de moto. Se ha quedado tetrapléjico, pero con cierto grado de consciencia, o sea, no puede hablar, pero sí puede, la mirada la va dirigiendo, si la madre le habla o se mueve, él sí que le sigue con la mirada, ¿no? La mujer solamente está alimentado e hidratado, como cualquier tetrapléjico, que claro, no se puede alimentar él solo, y la mujer quería desconectar, o sea, quitarle la alimentación, pero los padres han emprendido una lucha porque quieren que no se le quite la hidratación ni la alimentación, ¿no? Apelaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dictó el cese de la alimentación y la hidratación, pero ellos luego volvieron a apelar al Comité de la ONU para Derechos de los Discapacitados, que dictó que no le quitaran la alimentación y la hidratación hasta que ellos estudiaran el caso y dictaran sentencia. En Francia existen 2.500 personas con la misma situación. Cuando estaba preparando la charla, salió el tema salió en la televisión, que lo iban a quitar la alimentación, pero sinceramente yo me llevé mucho disgusto porque era un caso que traía aquí, pero bueno, al día siguiente volvieron otra vez a ponerle la alimentación. Lo iban a sedar para que no sufriera, claro, porque lo iban a matar de hambre y de sed. Entonces, el doctor Javier Ducrot, que es del Servicio de Neurología del hospital donde está Vicent, dice que Vicent no está en modo alguno en situación terminal. La principal dificultad reside en la evaluación de su conciencia. Ya os he dicho que no puede hablar, pero sí que puede mirar un poco, sigue con la mirada, ¿no? Vicent está en una situación totalmente distinta a un coma o una muerte cerebral, que no existe ensañamiento terapéutico porque no está recibiendo ningún tratamiento, solamente lo están alimentando e hidratando. Y que la alimentación que la realizan por sonda pues no está presentando ninguna complicación, no tiene infecciones, no tiene nada. Aunque este médico sí que está denunciando que Vicent está en una situación de maltrato, porque no está recibiendo tratamientos paliativos que se aplican a cualquier persona con discapacidad, no recibe fisioterapeutas, ni masajistas, ni estimulación sensorial, está todo el tiempo encamado, no lo levantan, está en una habitación bajo llave
y solo recibe visitas en horario reducido. Los padres desde hace 8 años lo visitan diariamente y un día que el padre se olvidó el DNI, pues no le dejaron entrar a visitar a su hijo. Aquí veis al doctor Ducrot y a la madre de Vicent, ¿no? El doctor Ducrot considera que existe una obstinación irracional a matar a Vicent, que no tiene razones médicas sino ideológicas, porque mucha gente piensa que una vida como esta pues no vale la pena vivirla. Buscando información sobre Vicent Lambert, vi un periódico que se llama Libertis. Como veis también, la palabra Libertis es muy atractiva. Y decía, el Tribunal Europeo permite a Vicent Lambert morir con dignidad. Y lo solicitan los padres y los familiares. Ya sabéis que es falso porque los padres están totalmente en contra de esto, ¿no? Y luego, como veis aquí abajo, hay una encuesta para ver qué le parece a la opinión pública, si están de acuerdo o no, ¿no? Entonces, si uno lee, el Tribunal Europeo permite a Vicent Lambert morir con dignidad y lo solicitan los padres y los familiares, pues es que yo casi también voy a contestar que sí, porque no sé quién va a decir que no, ¿no?, a esta pregunta. Me parece increíble que un 25% diga que no, porque es que está hecha de manera que es que, claro, te invita a decir que sí. No sé si lo veis, pero aquí pone haz un donativo. Yo, claro, no sé dónde irá ese dinero y aparte es que me ha parecido increíble que realmente haya gente que se pueda lucrar con un drama tan grave como es el drama que está viviendo esta familia, ¿no?, de Vicent Lambert. A raíz de que esta noticia salió en la televisión, pues también estuvieron hablando de cómo estamos en España en tema de cuidados paliativos. Y vemos que estamos en el puesto 41 de 49 países europeos, con lo cual, pues la verdad que no estamos muy bien situados. En España, cada año, más de 160.000 personas necesitan cuidados paliativos y más de 1.300 son niños. Que solo alcanzamos al 50% de las personas, porque ha habido unos recortes en servicios sociales de 1.300 millones. Entonces, yo creo que la reivindicación como ciudadano y los políticos tendría que ir a un aumento de la dotación económica para los cuidados paliativos, que no llegaran solo al 50%, sino que llegaran al 100%, y no en políticas de eliminaciones del paciente. También he traído aquí, que salió en La Sexta, el jurista Joaquín Bosch, que por cierto es valenciano, de Cullera, con el caso de esta persona que también ha comentado Mari Carmen, que mató a su mujer, que estaba con esclerosis múltiple, y entonces se comentó que la gente que estaba en contra de la eutanasia pues era gente de tipo moral y tipo religioso. También hablaron de los ultracatólicos. Yo pues también me quedé un poco sorprendida porque no sabía que había una rama ultracatólica. Creía que había católicos y no católicos, pero bueno. Y también comentó ahí en la televisión que, claro, que los católicos, pues que como nosotros tenemos como referente a Cristo, que murió en la cruz sufriendo, pues que a nosotros no nos importa morir sufriendo. Pero que, en fin, que el resto de la población no tenía por qué morir sufriendo. O sea, dijo barbaridades en la televisión, barbaridades. Y también comentó pues eso, que el 80% de la población española está a favor de la eutanasia. Entonces, el doctor Ducrot, que es el que trata a Vicent Lambert, dice que apela a su propia experiencia como neurólogo, rodeado de muerte, que se pregunta dónde está ese 95% de franceses que contestan afirmativamente que están de acuerdo con la eutanasia en las encuestas, porque luego él, tras 35 años de práctica médica, pues cuenta con los dedos de una mano personas que le han pedido que se quieren morir. O sea, que para el paciente nunca es el momento, ¿no? Siempre es todavía no es el momento, no, la gente no se quiere morir. Entonces, me gustaría que quedaran claros 5 conceptos de todo esto que hemos estado exponiendo, que es que las personas no quieren morir, lo que no quieren es sufrir. Y actualmente pues sí que tenemos bastante medicación para que la gente no sufra. Que es un debate que no está en la calle, sino que es un debate político, lo quieren meter los políticos, que los cuidados paliativos son muy costosos para la sanidad pública, que la sociedad no nos prepara para ese momento que es inevitable para cualquier vida humana y que toda persona conserva su dignidad humana hasta el último aliento de su vida, independientemente de su estado físico. Y ya por último, os he traído también a un médico que se llama Jérôme Levin,
que viendo el caso de Vicent Lambert, ellos tienen una fundación y esa fundación estaba a favor de que no le quitaran la comida ni la alimentación a Vicent Lambert. Entonces, me parece, este es un médico francés, genetista, que fue el descubridor de la trisomía en el cromosoma 21, causante del síndrome de Down. Era una persona con unas creencias religiosas muy fuertes, que defendió a los niños de síndrome de Down porque él se dio cuenta horrorizado que con el diagnóstico prenatal las madres que sabían que tenían un niño con síndrome de Down, pues abortaban. Entonces, justamente iba en contra totalmente de sus creencias. Él quería saber, descubrió la causa y quería buscar un tratamiento, un posible tratamiento, ¿no? Y lo que había favorecido era que la gente pues abortara a estos niños, ¿no? Entonces, me ha parecido, la verdad, un hombre fascinante y lo he traído aquí pues para hacerle como un pequeño homenaje. Muchos de vosotros lo conoceréis, algunos no, pero lo he querido traer aquí. Dr. Jerome Lejeune was the identifier of the extra chromosome found in trisomy 21, the cause of Down syndrome. Il aurait pu se faire voler 20 fois sa découverte. He discovery that he recognized would be the foundation of a whole new field of genetics. He is very disturbed that his discovery is going to be responsible for a number of abortions. Si vous demandez aux généticiens, examinez les chromosomes de cet enfant, et s'ils sont anormaux, je le supprimerai, vous nous demandez de jouer très exactement le rôle de Ponce Pilate. Et ces enfants-là, je ne veux pas les tuer. On peut se demander sincèrement ce qu'il est le pire pour un découvreur et qui se rend compte que sa découverte va aller à l'encontre complètement de ses convictions. Il décide de se mettre debout. Et il sait à ce moment-là, quand il se met debout, qu'il va perdre tout ce qu'il a construit. Dans les milieux plutôt de gauche ou plutôt libertaires, Jérôme Lejeune était très clairement un ennemi. L'individu est individu à partir du moment où il y a fusion entre le patrimoine génétique de l'ovocyte et du spermatozoïde. Comme tout médecin, je suis pour la vie. But he was much more than that. He was a scientist through and through. On a su qu'il existait un professeur spécialiste de ces enfants-là. Ah ben j'en pleurais. Notre joie d'être enfin, que notre enfant soit enfin reconnu. Il est arrivé justement par l'observation clinique à dire à une époque où tout cela était très difficile à déterminer, tel gène est sur le chromosome 21. He was the best of science. He would not compromise on that. But he also understood that because of that science, you also had to have a responsibility to the human person. A los más pequeños de los míos. Y nosotros podemos acabar diciendo a los más mayores e indefensos de los nuestros. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos unos pequeños minutos para preguntas y opiniones. ¿Por allí, María? Bueno, yo simplemente quería comentar el caso del profesor Lejeune, dos situaciones muy especiales. Una, que fue invitado a la ONU para hablar del aborto y precisamente la ONU pues estaba a favor y él defendió todo lo contrario. Y cuando terminó, creo que llamó a su familia y dijo, nunca me darán el premio Nobel. Sí. Y ciertamente en la genética dan premios Nobel como churros y a este, que fue precisamente el primero, pues no se lo dieron. Y un segundo caso muy curioso es que fue invitado también al Parlamento francés y entonces allí contó un caso de una familia que había tenido pues 3 hijos. Verdaderamente los padres eran un desastre, no sé si eran sifilíticos, bueno, una cosa así total, que murieron 2
y se volvió a quedar embarazada. Y entonces les comentó a los senadores que qué harían ustedes con este tercero. Y dijeron todos, pues hombre, hay que matarlo, no tiene ningún sentido. Y entonces Lejeune dijo, pues mire, acaban ustedes de matar a Beethoven. Bueno, simplemente esto, y después el tercero, que está en proceso de beatificación. Sí, está en proceso de beatificación. Es verdad que... comentarios, pues sí, muchas gracias. Es verdad que este médico, pues, claro, cuando él se levantó, cuando él vio todo lo que estaba pasando, y él... parece que un niño fue a su consulta y le dijo, doctor, nos están matando, por favor, defiéndanos. Y entonces él ahí vio que tenía que hacer algo, ¿no? Y se levantó a favor de estos niños, porque cuando aprobaron la ley del aborto en Francia, justamente lo principal era que tuviera un defecto genético, con lo cual su diagnóstico había ayudado para eso, ¿no? Entonces, cuando él se levantó, habéis visto en el vídeo que la gente pues, se puso en contra de él, ¿no? Y él, pues, le quitaron todas las ayudas económicas para sus estudios científicos, económicamente pasaron mucha penalidad, aunque él era un hombre sencillo que no necesitaba nada. Entonces, realmente es que eso nos puede también pasar a nosotros si realmente defendemos de corazón que no exista una ley de eutanasia o que no exista, o que no aborte, o sea, vamos a tener un rechazo de la sociedad, ¿no? Pero a mí lo que me ha sorprendido también de Leven es que él nunca, o sea, su lucha era muy... Él tenía unas convicciones muy fuertes que las llevaba él, pero su lucha siempre, sus argumentos eran desde como médico y como genetista, ¿no? Y siempre desde la tranquilidad, fue como una lucha muy, muy tranquila, no una... Los otros eran los que eran gente pues, que alteraba, ¿no? El orden y las conferencias de él, que no dejaban hablar y eso. Entonces, si nosotros emprendemos una concienciación de la gente en estos temas, también sabemos que en menor grado, porque no tenemos la repercusión del Leven, pero en menor grado sí que vamos a tener rechazo de la sociedad. Entonces tenemos que asumirlo. Enhorabuena, Paco, por introducir este tema en el curso. Gracias, enhorabuena, Amparo, Mari Carmen. Y yo brevemente, porque a veces las preguntas se transforman en conferencias, y no quiero hacerlo conferencias, sino una cuestión práctica. Unos médicos jóvenes, unos médicos ancianos, unos cuidadores auténticos nunca han cuidado a nadie. Yo estoy seguro que en relación a la eutanasia, los médicos mayores, los que han cuidado, esos estarían en contra de la eutanasia. Totalmente. Bueno, pues entonces me alegro mucho, porque hablo de mi experiencia. Y en segundo lugar, y termino con esto, es la pregunta que quería hacer. ¿Realmente el tema de la eutanasia es un tema en progresión o en disminución? La pregunta. Y yo doy mi contestación, hablo experiencia. Creo que si se crearan este ambiente de cuidadores, la eutanasia desaparecería. Kennedy dijo que en el mundo moderno, hoy, todos seríamos consumidores. No, y menos hoy. Todos debemos ser cuidadores. Lo que ocurre es que nos apartamos del enfermo, no nos enriquece, y estas personas que he puesto como estadística, y gracias porque yo pensaba más o menos como tú, el joven, naturalmente, el que no cuida, no valora lo que es la vida humana. Cuando lo cuidas, entonces sí. Y encima, si eres creyente, estás viendo a Dios, estás en compañía del Señor. Nada más, y perdón. Muchas gracias, Paco. Sí, yo también quería comentar que para sucesivas jornadas también se podría abordar el tema del Alzheimer, que es un tema que sabemos todos, Paco, que tú llevas siempre, porque es verdad que es un tema muy específico y actualmente es un tema muy grave y que hay poca ayuda, ¿no? Por parte de la Administración.
el tema de la eutanasia está en aumento. O sea, el tema de la eutanasia, yo cuando he empezado a preparar el tema, pues estaba comentando con la gente, oye, pues mira, pues voy a hablar de muerte digna. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo, sí, la eutanasia. O sea, todo el mundo está de acuerdo con la eutanasia. O sea, eso de que el 50%, y incluso Joaquín Bosch se ha dicho el 80%, es que no sé casi si es el 90%. O sea, pero porque lo han ido introduciendo de una manera, oye, pues está una persona tan como... Es que han movilizado sentimientos emocionales de que casi es un caridad cristiana, lo que hablamos el otro día en la comida, que casi de caridad cristiana matar al paciente, o sea, darle muerte porque es que está sufriendo mucho y que está el pobre muy mal. Entonces, es que por ahí no va el debate, o sea, la persona es digna hasta el final, independientemente de su condición, ¿no? Y que hay muchos casos y muchas situaciones. Entonces lo han ido introduciendo de esa manera con esas palabras tan bonitas, con las mentiras camufladas, que al final la gente se lo ha creído. Y yo he pensado qué podíamos hacer nosotros. Desde luego, el debate frontal está perdido, porque es que están convencidos, y están convencidos desde la buena fe, desde el buenismo, desde la caridad. Entonces, ¿qué hacer? Pues a mí lo único que se me ha ocurrido, yo pensé, bueno, pues no sé si todo el mundo tiene esa mentalidad, ¿no? Introducir un virus que cambie la mente, pero claro, mi hijo, que es muy listo, me dijo, mamá, virus, no digas que eso, digo, es verdad, tienes razón, tiene una connotación negativa, ¿no? El sembrar la duda en las personas, cada uno, a la gente que tenemos alrededor, de que existe también otros intereses y que no es el beneficio del paciente, sino que existen otros intereses muy peligrosos, y sembrar la duda para que la gente crezca esa duda en ellos y no lo tenga tan claro, En las encuestas del CIS, por ejemplo, había una de las preguntas que era si tú, por ejemplo, pues no querías ya ningún tratamiento, que ya si estabas ya mal, que no te dieran nada, que no te dieran ningún tratamiento, pues intuitivamente la gente a esa pregunta no contestaba que sí. La gente solía contestar, no, que me pongan cosas. O sea, había una intuición como diciendo, oye, no, que no me dejen ahí y no me hagan nada, ¿no? Que me hagan cosas. Entonces, yo creo que debemos, cada uno, nosotros, ir introduciendo en la gente de alrededor de forma muy sutil, porque de verdad que la batalla la tenemos perdida totalmente. Bueno, yo tengo aquí, esto te iba a preguntar. Yo te doy las gracias por todo lo que has dicho, que me gusta. Ahora, quería hacerte un comentario. Os preocupáis mucho de la parte enferma, de los dolores, etcétera. Con los medicamentos que ponéis, ¿calmáis también el cerebro y lo que se está pensando a la persona que está enferma? ¿Cómo pensando? Si calmáis el pensamiento, el cerebro también se queda dormido con los medicamentos. Sí, cuando la sedación paliativa, sí. Porque entonces eso es lo que yo quiero decir. Yo tuve la suerte para mí de estar con un sacerdote jesuita que se moría, que era muy amigo mío, yo lo estuve atendiendo. Y estando con él, en el momento de morir, que lo habían tratado en el hospital, me cogió la mano y dijo, Dios mío, qué feliz estoy, dentro de un rato estoy contigo. Entonces, yo por supuesto, cuando yo esté mala y yo me vaya a morir, yo no quiero perder mi cerebro, quiero estar en contacto con Dios, como estoy ahora. Y para que esos momentos, pues pedirle perdón de las cosas que haya hecho, etcétera, y en el fondo, en el corazón, la alegría de irte con Él. Y entonces eso es lo que yo quisiera que tú me expresaras, si se hace en los hospitales, porque si yo voy, pongo ante una nota que no se me haga. Exactamente. No, vamos a ver, Mari Carmen, es que sí, tienes razón, pero es que vamos a ver, hay muchas formas de morir, O sea, yo aquí he querido, como el tema de las jornadas era mentiras camufladas, pues un poco que nos están vendiendo, ¿no? Que nos están vendiendo que la gente está sufriendo y con unos dolores horrorosos, y claro, la gente se le encoge el corazón y dice, pues oye, que lo maten, que le den algo y que se muera ya, ¿no? No tanta gente se muere con ese dolor insoportable, o sea, hay mucha gente que se muere con tranquilidad y no se muere así, ¿no? Y entonces he un poco querido, y luego que la gente también nos dicen que la gente se quiere morir, que pide morirse, entonces la gente también, el doctor Vilar, que estuvo aquí, que también él era director de oncología, él decía que a la gente no le pedía morirse. No le pedía morirse, y el doctor Drucó tampoco, o sea, la gente no pide morir, es que nos están metiendo en la cabeza que todo el mundo estamos pidiendo morirnos y no nos dejan, ¿no?
No, la gente al revés, lo que quiere es vivir. Hay un espíritu de supervivencia muy importante. La gente lo que sí que tiene temor es a un sufrimiento o una angustia en la muerte, ¿no? Que no tiene que ser en todos los casos. Yo he dicho, quería un poco quitar las mentiras que nos están dando, ¿no? Nos están metiendo en la sociedad y que la gente joven las está comprando, piensa así, hay muchas muertes, muerte tranquila y feliz, pues la verdad que es una suerte, ¿no? Sí, muy breve porque me parece que el tiempo es oro. Mira, una pequeña y breve anécdota. Oiga, si usted tuviera 2 casas, ¿qué haría usted? Pues una de ellas la daría al partido. Si usted tuviera 2 automóviles, ¿qué haría usted? Uno de ellos al partido. Y si usted tuviera 2 bicicletas, ¿qué haría? No, ojo, que de esos tengo. Bien, pues entonces yo hago la pregunta. Esa pregunta de eutanasia sí, eutanasia no, dicha así, ponga usted una X si sí o no. No, oiga, sí para los demás, no para mí. Esa es mi pregunta. ¿Se dice así? ¿Es para usted la eutanasia? Que se vote cada uno a sí mismo. Porque claro, un señor que está ya... Yo tengo el caso. Tengo el caso en casa. Yo no le puedo preguntar a mi enferma, ¿tú quieres? Porque no sabe responder. Pero si se le dice cuando estamos aquí nosotros vivos, ¿usted quiere eutanasia? Esa es la pregunta que yo quiero que se haga. Uno por uno, ¿usted quiere eutanasia, sí o no? Entonces, esa estadística, perdón, ya acabo, esa estadística que has comentado, ¿se ha hecho así? ¿O es en general decir, quiere usted la eutanasia, pero para quién? ¿Para todos, menos para uno? No, las preguntas, yo cuando estuve viendo las preguntas del CIS, porque fuimos, un comité, fuimos a las Corts Valencianas, porque iban a aprobar lo de la ley de muerte digna, que ya dijo alguien de Compromís que, lógicamente, de ahí la muerte digna iba a ir luego la ley de la eutanasia, ¿no? Las preguntas eran alucinantes, que yo me quedaba alucinada, porque las preguntas eran muy capciosas, no era eutanasia sí, eutanasia no. He traído aquí 2 preguntas que era, ¿usted está a favor de la eutanasia el familiar que está sufriendo? Pues vale, sí, pero ¿sería usted el que lo hiciera? La gente decía que no. Luego ya la responsabilidad sí es tuya y luego el practicártelo a ti mismo. Si eres joven, quizá la gente contesta que sí, porque se lo ve muy lejos, ¿no? Pero realmente la gente diría que no, porque es que la gente no quiere morir, que es lo que yo he intentado un poco explicar aquí en la charla, ¿no? Pero las preguntas eran realmente, eran capciosas, eran horrorosas, vamos, es que... Y el nivel también de la gente que contestaba las encuestas, pues también era gente pues que tampoco tenía muchos estudios. Sí, perdona. Pero es así. Pero concretamente, ¿la pregunta se hacía así? No, así no se hacía la pregunta. Vale. La pregunta siempre se hacía camuflada, se hacía de manera que, claro, si el caso era tal, pues claro, casi tenías que contestar que sí. Te inducían a contestar que sí, que estabas a favor. Bueno, pues vamos a dar la última palabra porque tenemos que cumplir el horario establecido. Nos está esperando abajo un cafetito y luego tenemos que volver, ¿de acuerdo? Venga, la última. Sí. Muy brevemente, doctora Amparo, muchas gracias por su exposición. Hace 3 o 4 años escuché en alguna charla, y es lo que quería ver si usted tenía información concreta sobre ese tema, porque yo creo que la batalla que tenemos que ganar aquí está principalmente en el tema de los cuidados paliativos. Según la legislación europea, tengo entendido que como una asignatura troncal en medicina debería figurar la asignatura de cuidados paliativos. En España creo que la buena parte de las universidades no tienen esa asignatura como asignatura troncal. No sé si tiene información real. Yo recuerdo estos datos un poco de hace 3 o 4 años. Sí, no está y aparte no tenemos la especialidad. En el resto de Europa hay especialidad de cuidados paliativos y aquí en España no tenemos esa especialidad. Sí, claro. Sobre los cuidados paliativos, no sé si me oyen. Sí, ahora con él. Pues verá, efectivamente tengo yo familiares médicos, 3 médicos, la más joven, que es mi sobrina, pues está en este momento haciendo un máster de cuidados paliativos, pero un máster que es de todo un año entero y como está en activo,
se reúnen en Miraflores de la Sierra, están 3 días, 2 días, dependiendo, y están todo el curso están con los cuidados paliativos. Luego, aunque no exista, hay ahora, en la actualidad, pues preocupación por lo de los cuidados paliativos, lo cual es una esperanza. Sí. Y luego también lo de las preguntas de si usted está de acuerdo con la eutanasia, pues yo voy a un centro de mayores a hacer gimnasia. Una cosa es cuando te preguntan por ahí en la calle, yo no lo sé, pero desde luego allí, si somos 30 haciendo gimnasia, ni una quiere los cuidados paliativos. Es de hombres y de mujeres mixto. Paliativos, has dicho. Digo, no quieren lo de la eutanasia. Claro. ¿Por qué? Las respuestas son sí, claro. Quieren quitarse de darnos pensión, quieren quitarse de gastos médicos. O sea que la gente lo piensa así. Lo que pasa que yo no sé de dónde sacan las encuestas, Yo es que no me creo que haya un 80 o 90% que quieran la eutanasia. Es que es increíble. Sí, si tú hablas con la gente y no lo quiere. Las preguntas de la encuesta son muy capciosas y luego también es que están introduciendo, sobre todo a la gente joven, el tema emocional, ¿no? De que casi es un poco como de caridad cristiana el eliminar al paciente que está con un sufrimiento horroroso, y siempre luego salen casos en la televisión extremos que nos conmueven a todos, porque este señor, por ejemplo, había pedido que a la mujer la internaran y no la habían internado en ningún sitio, que también pidió una semana que internaran en alguna residencia para él operarse de hernias, y tampoco, o sea que la... Claro que... No, si yo no estoy... El tema es que habría que hacer una especialidad de cuidados paliativos, porque realmente cada vez, lo que estamos hablando, la expectativa de vida es mayor y la gente necesita pues unos cuidados, un tratamiento.